Padre amado, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos gracias en este día. Bendito y exaltado sea tu nombre. Te pedimos, Abba, que enmudezca todo espíritu que no exalte tu nombre, que tu presencia por medio de tu Ruach HaKodesh sea guiándonos siempre a toda verdad, Abba Kadosh. Ayúdanos a interpretar y conocer más acerca de tu palabra, porque en tu palabra está la verdad. Te damos muchas gracias en este día, Abba Kadosh, y que sea de gran bendición para los que estamos acá y para los que nos escuchan. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Dale un aplauso al Eterno. Aleluya. Parashá número 13 lleva por nombre Shemot, que en hebreo significa nombres. Lo hemos conocido en la Biblia, en la Taná, como el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Torá. Sin embargo, hemos entendido que la Biblia totalmente hebrea, realmente su significado no es Éxodo, sino Shemot, que significa nombres. Amén. Y esta parashá va desde el libro de Éxodo, capítulo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. Aleluya. Vamos a buscar primeramente acá en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Entendiendo de que esta parashá narra la historia de cuando el pueblo de Israel ya se había asentado en Egipto, habían pasado muchos años, y una vez que pasaron todos esos años, se levantó un rey sobre Egipto, sobre Misraín, que no conocía nada acerca de Joseph y las tribus de Israel como tal. Entonces, una vez que se levantó, ese faraón vio como especie de una amenaza el hecho de que se multiplicase tanto el pueblo de Israel en la tierra de Misraín, a tal punto que ideó una estrategia, un plan con la intención de esclavizar al pueblo de Israel. Y a partir de ahí comienza entonces un proceso de mucha angustia para Israel, para las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a experimentar el agravio, el trabajo duro, tanto así que ellos incluso construyeron varias fortificaciones para el mismo faraón. Sin embargo, en esta parashá también se habla acerca de que en medio de eso el Eterno prepara y levanta a un hombre que iba a tener como propósito el ir a llevar el mensaje de rescate y de salvación por medio del Elohim de sus padres, Abraham, Yihá y de Jacob. Y es entonces cuando se levanta Moshe, que nos hemos conocido como Moisés, que significa salido, sacado de las aguas. Y una vez que el niño que es sacado de las aguas allí en Misraín crece, había cometido un acto entonces de haber asesinado a un egipcio. Y prácticamente se enteraron de eso y él tuvo miedo de que el mismo faraón entonces lo buscase para acabar con su vida. Y luego entonces él va allá a una tierra donde conoce allí a su futura esposa y tiene un encuentro con el Eterno cuando vio la zarza, que a pesar de que estaba allí, no se consumía, sino que permanecía. Y entendemos algo muy bonito en esta parashá, de que Moshe no se acercó a la zarza solo porque no se quemaba, sino porque la presencia del Eterno estaba allí. Y lo mismo hacemos nosotros, nos acercamos a Él porque ahí está su presencia. Amén. No es porque vemos maravillas y cosas extraordinarias, sino que como está su presencia es la que nos transforma. Vamos acá al libro de Éxodo, capítulo 1, porque esto viene siendo el resumen de toda la parashá. Capítulo 1, versículo del 7 al 16. Dice: los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Estoy leyendo Éxodo capítulo 1, versículo 7. Versículo 8. Ahora allí se levantó un nuevo rey en Misraín, en Egipto. Él no sabía nada de Joseph. Versículo 9. Y dijo a su pueblo: miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Un pueblo que demasiado
numeroso y poderoso para nosotros. Es decir, que pasó a ser para Faraón como una amenaza la multiplicación del pueblo de Israel. Versículo 10. Vengan, usemos astucias para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra ellos pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón, Ramsés y On, que es Heliópolis. Versículo 12. Pero mientras más los egipcios los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los misrayim, los egipcios, llegaron a temer a los hijos de Israel y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajos gravosos, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo, y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna compasión. Además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y la otra Púa. Cuando éstas atendían a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo: si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Misraim ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. Así estaba viviendo Israel bajo una opresión. Vamos ahí mismo en el capítulo 2 de Éxodo Shemot, capítulo 2, versículo 23. En algún momento, durante esos muchos años, el rey de Misraim murió, pero los hijos de Israel aún gemían bajo el yugo de la esclavitud. Y ellos clamaron, y su clamor para rescate de la esclavitud subió a Elohim. Presta atención con la palabra rescate. Amén. Ellos oraron por un ¿qué? Un rescate. Versículo 24. Elohim oyó el gemido de ellos y Elohim recordó. Ahí está. ¿Qué recordó? Su pacto. Aleluya. Recordó su pacto con Abraham, con Yihá y con Jacob. Versículo 25. Elohim miró los hijos de Israel y se les dio a conocer. Aleluya. Amén. Entonces, palabra importante aquí, clave, rescate. ¿Rescate por medio de quién? Por medio de Adonai, Yahweh. ¿Para cumplir qué? Para cumplir el pacto que juró a los padres de Israel, Abraham, Yihá y Jacob. Aleluya. Presten atención a esto. Palabra clave, rescate. Ahora vamos a el libro de mismo en Shemot, pero el capítulo 3, versículo 7, que dice lo siguiente. Yahweh dijo: yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Misraim, y he oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de los egipcios y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche, miel, el lugar de los Kenaní, Hití, Emorí, Perizí, Jibí y Jebusí. Sí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y yo he visto cuán terrible los egipcios los oprimen. Por lo tanto, le dice el Eterno a Moshe, por lo tanto, ven, y yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de los egipcios. ¿Cuántos dicen amén? Moshe dijo a Elohim: ¿quién soy yo que yo he de ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Misraim? Ahí está. ¿Quién soy yo?, decía Moshe. Él respondió: yo de cierto estaré contigo. Esto es Yahweh Sebaot. Yo de cierto estaré contigo. Mi palabra será tu ayudador.
tu señal que yo te he enviado será que cuando guías al pueblo fuera de Misraim, tú adorarás a Elohim sobre este monte. A ver, vamos a discernir entonces acá. Fíjense que lo primero que allí acontece es que Yahweh empieza a hacer parte del plan que había iniciado con Abraham. Llama a Moshe por medio de ¿qué? De su presencia. Moshe atiende el llamado y le dice, ve a decirle a mi pueblo que yo voy a ir a hacerles ¿qué? Una gran liberación. Y entonces le da a él dos señales. Número uno, le da, si no te creen, ahí tienes la vara, que la vara cuando lo tiró al piso se convirtió en una serpiente. Cuando lo volvió a tomar, nuevamente era una vara. Eso significa autoridad. Número dos, le dice también, la segunda señal es que pon tu mano en tu seno y cuando saca su mano de su pecho, está en una mano leprosa. Que eso prácticamente significa es lo que le ocurre a una persona cuando se aleja de la presencia del Eterno. Vuelve a meter tu mano otra vez en el pecho y cuando lo volvió a sacar, estaba completamente sana. Entonces, habían dos señales allí para respaldar lo que Moshe estaba haciendo de parte de Elohim. Y le dijo, entiende que tú para Faraón serás como el mismísimo Elohim. Para que entonces Moshe no tuviese miedo de enfrentarse a una autoridad que estaba esclavizando al pueblo de Yahweh. Aleluya. No era el pueblo de Faraón, es el pueblo de Yahweh. Amén. Lo primero entonces que sucedió ahí fue un mensaje de un rescate. Diga conmigo, rescate. Y luego ocurrió una gran liberación. Diga conmigo, liberación. Aún siendo esclavo Israel, Yahweh por amor a su propio nombre envió el rescate por medio de Moshe y envió la liberación por medio de Moshe. Aleluya. Lo segundo que sucedió fue la entrega de la Torá. Primero hubo una liberación del pueblo. Y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y no era que fueran a dónde, al desierto o fueran a la tierra de Israel, a Cananí, para que fueran a cantar, sino porque ellos iban a recibir las instrucciones para que ellos aprendieran a caminar en obediencia. Y la obediencia se traduce en ¿qué? En adoración. Obedecer los mandamientos se traduce en ¿qué? En exaltarle a Él. Porque alguien me rescató, alguien me vino a salvar, me quiere llevar al desierto para conocerlo y para adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? No fue que ellos recibieron Torah primero. No, ellos recibieron fue una gran liberación. ¿Cuántos dicen aleluya? Ellos no sabían de muchas cosas de la Torah. Luego es que ellos reciben la Torah. Amén. Entonces, porque ahora he sido libertado y he sido rescatado, yo obedezco a aquel que me amó. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso fue lo que estaba sucediendo en ese momento. Amén. Luego, ¿qué ocurre allí? Allí entonces ellos aprenden de esa liberación en el desierto, un caminar de obediencia con el Eterno. Y les dijo, aquí está el pacto de la Torá. Y ese pacto fue constituido ¿con qué? Con sangre. Amén. Ahí mismo. Y entonces ellos dijeron, sí, aceptamos el pacto. Aleluya. Pero ¿qué sucedió durante muchos años luego? No obedecimos, Israel no obedeció a ese pacto. Y es cuando entonces el Eterno hace algo impresionante, muchos años después, cuando inicia la gran comisión. ¿Cuántos dicen aleluya? Fíjense, por instrucciones de Yahshua HaMashiach, cuando inicia la era, por decirlo así, de los Shaliá, de los apóstoles, cuando inicia todo eso, por órdenes de Yahshua HaMashiach se constituyen las asambleas mesiánicas, las Kehilot. Las asambleas eran conformadas en ese momento por medio de los Shaliá y los discípulos de Yahshua, eran conformadas por gentiles y por medio de ¿quién? De judíos. Primeramente los judíos recibieron la información, la palabra. De hecho, Santiago, judío. Kefas, judío. Juan, judío. Allí, ellos eran ¿quiénes?
parte de los discípulos, los primeros apóstoles del Eterno. Más adelante entonces viene ¿quién? Shaul, Pablo. ¿De dónde, qué tribu es? De la tribu de Benjamín, que permanecieron juntos, la casa de Judá. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Aleluya. Entonces, así eran conformadas las asambleas. Habían judíos y habían gentiles. Muchos de esos gentiles eran casa de Israel, que habían perdido todas las costumbres y las nacionalidades y los pactos que representaba el ser partícipe de Israel. La base de la conformación de estas asambleas son las palabras mismas de Yeshua HaMashiach. Él es la base, Él es la piedra. Amén. Y la doctrina sobre esta asamblea eran esto: ser llenos del Ruach HaKodesh, para que recibieran entonces el fuego. Cuando dijo, ciertamente yo bautizo, dijo Juan el inversor, en agua, pero el que viene detrás de mí, que fue primero que yo, que es primero que yo, los bautizará o los llenará con el tevilá del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el que transforma, el que pulveriza, el que desintegra todo pecado en la humanidad. Amén. Primero ocurre entonces, cuando conocemos a Yeshua, ocurre una gran liberación. ¿Cuántos dicen aleluya? Y vemos ese fuego de Ruach HaKodesh, el mismo fuego que vio allá Moshe cuando, oye, veo un fuego pero no veo que se consume. Ese es el fuego del Ruach HaKodesh. Es la misma simbología. Yahweh no cambia. Él es el mismo ayer y por siempre y por los siglos de los siglos. Solo que Él sabe hablarle a su pueblo de acuerdo al tiempo y acontecimiento necesario para que entiendan quién es que lo está liberando. Amén. Entonces, ¿ocurrió a qué? Ocurre una liberación cuando recibimos a Yeshua HaMashiach. Si no hay un tevilá del Ruach HaKodesh, no hay dones espirituales. Simplemente seríamos una reunión normal, cualquier tipo de asamblea, fue una reunión de negocio, una reunión de vamos a compartir algo. Pero necesitamos del Ruach HaKodesh para que los dones que el Eterno con que nos da, podamos hacer que la obra que nos fue encomendada. Esa es la gran comisión. Aleluya. Tenemos que seguir anunciando las buenas noticias de salvación. Amén. Aleluya. Si siente aplaudirlo, apláudele. Vea, a este punto del inicio de la gran comisión, Adonai no vino a constituir asambleas bajo doctrinas o mandamientos de hombre. Él no vino a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Él no vino a constituir, vamos a constituir una asamblea de acuerdo a lo que diga la teoría de un hombre tal que es judío o que es un maestro de la Torá o que es un levita, porque ya en ese tiempo Israel tenía Torá. Simplemente que teniendo Torá no obedecieron los mandamientos. Por eso es que Él viene a rescatarnos, porque nosotros mismos no nos podíamos autosalvar. Dice la palabra que si realmente el Hijo los liberta, serán realmente libres. Entonces se entiende allí de que aún teniendo Torá, Israel vivía bajo esclavitud. Porque dijo también, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y ellos no entendían, pero ¿cómo me llamas a mí esclavo si yo tengo la Torá? Si yo soy hijo de Abraham, de Yehá y de Jacob, y fuimos libertados allá en Egipto. Pero él se refería, ¿era qué? A la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es lo mismo, hermanos. Él no vino a constituir una asamblea bajo doctrinas de un hombre. Nosotros estamos aquí reunidos por Él, no por un hombre. Porque un hombre no te salva. ¿Cuántos dicen aleluya? Un hombre no salva a alguien. Y dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Uno puede confiar en alguien con respecto, mira, te voy a entregar esta silla, porfa, para que lo guardes allá. Y se lo entregas a una persona y tú confías en que haga eso. Pero el tema de salvación solamente viene de Yahweh. ¿Quién fue el que mandó la salvación por medio de Moshe? Yahweh. Él se le presenta y le dice, dile a los hijos de Israel que yo, yo soy el que soy, el Elohim de sus padres, Abraham, Yehá y Jacob, ha escuchado el clamor y he preparado un rescate para ustedes. ¿Cuántos dicen aleluya?
el mensaje de los apóstoles, de los Shaliá, y las cartas escritas por Pablo hablan claro y preciso con dos puntos importantes. Número uno, este fue el mensaje. Pablo llegó y dijo, yo vengo a hablarles acerca de la Torá. Y ellos tenían Torá. Yo vengo a hablarles acerca de quién es Abraham. Ya ellos sabían quién era Abraham. Yo vengo a hablar acerca de la esclavitud de Israel. Ya ellos sabían porque ellos fueron libertados allá. Vengo a hablarles de Pesa. Ellos sabían lo que era Pesa. Lo primero que hizo Bernabé y Pablo, Shaul, fue ir ¿a dónde? A las sinagogas de Yaudín, de los judíos, a llevarles el mensaje. Y el mensaje eran dos puntos importantes. Número uno, Yahshua HaMashiach murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el mensaje. Estas son las buenas noticias, hermano. Ya que escuchamos lo que acaba de decir el rabino o el maestro de acá, de esta asamblea, acerca de la parashá, de la haftará, yo vengo a traerles unas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias son esas, hermano? Y Yahshua HaMashiach murió y resucitó. ¡Aleluya! Ahí comenzó, ¿qué? Una gran liberación, un cambio de mentalidad. ¿Quién es ese? Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y número dos, las personas o la gente puede salvarse confiando en Él. Listo. Ahí está. Yahshua HaMashiach murió y resucitó. Y tú puedes ser salvo si confías en que aquel que murió y resucitó. Porque si confías en Él, así como Él resucitó, tú también vas a resucitar juntamente con Él. Era un mensaje de ¿qué? Un mensaje de que la muerte había llegado a su fin, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento su Ruach HaKodesh, dar un aplauso al Eterno, amén. Aleluya. Ese es el mensaje. Él no llegaba ya a la sinagoga, vengo a hablarles acerca de una historia, de las haftará, de los profetas. Ya eso es bueno hacerlo. Entendemos el fundamento, lo principal. ¿Por qué Yahweh nos escogió entre todos los pueblos? Porque amó a Abraham e hizo un pacto con Abraham. Aleluya. Y entendemos la historia, nuestras raíces. Nosotros estamos aprendiendo acerca de eso en este tiempo. Sin olvidar cuál es la doctrina de la salvación. Creer en que Yahshua HaMashiach murió y resucitó. Y si tú confías en Él, estarás juntamente con Él y vivirás con Él y para siempre. Y en la casa de Yahweh será mi morada por muy largo tiempo. Amén. De eso se trata la enseñanza de los apóstoles. Ese era el fundamento importantísimo. No había ninguna religión que ofreciese salvación sino por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Y qué sucedió allí? Ahí sucedió entonces un celo por causa, algunos de la casa de Yahudá, que no quisieron que los gentiles que escucharon el mensaje, oye, yo quiero esa salvación. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Denle un aplauso al Eterno. Bendito sea su nombre. Si no se cree que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, vana es la fe de todas las asambleas. Listo. Si no se cree que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, vana es la fe. El pueblo de Israel en Egipto ya estaban, que cuando llegó Moshe a hablarles de un Salvador, de una liberación, dice que el pueblo ni siquiera le costaba creer. Estaban ¿qué? Consternados, afligidos. Se hicieron la idea de que ya su destino era un destino de esclavitud. Y Moshe le decía, no, el que me envió el Elohim de nuestros padres. Bendito sea su nombre. Y si no creen, comienzan a ver las maravillas para que comiencen a creer en aquel que me envió. Y vimos su gloria. Aleluya. Y caminó entre los hombres e hizo señales y maravillas. Aleluya. Y a los que creyeron se les llamó ¿qué? Entonces que son ahora hijos de Yahweh. Bendito sea su nombre. Si no se cree que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, vana es la fe. ¿Y qué es la fe? Emuná. ¿Y qué significa emuná?
creer, confiar y obedecer. Muchas veces creemos, pero no obedecemos. No está completo, ¿verdad? La palabra emuná, que en hebreo significa creer, confiar y obedecer, le hace falta que creas y que confíes y obedezcas. El pueblo de Israel durante 40 años estuvo en donde, en el desierto, por falta de confianza. Lo que iba a tomarse 40 días se convirtió en 40 años por no creer en que los libertó. O sea, los saqué con mano poderosa y aún en el desierto no me cree Israel. Si ellos vieron mis maravillas. Si no hubiese visto ellos señales, no tuviesen pecado. Pero ahora que vieron y no creyeron, entonces sí están pecando. Creer, confiar y obedecer. Si no se cree que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, vana es la fe. Ahora bien, lo importante de todo esto es que nosotros entendamos qué es lo que nos dice la Taná, no lo que diga yo o lo que diga la gente. Dice 1 Corintios, vamos para allá todos buscarlo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13. Recordemos, si no se cree que Yahshua HaMashiach murió y resucitó, vana es la fe. Y la fe es emuná, que es creer, confiar y obedecer. ¿Lo tienen allí? 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mashiach no ha sido resucitado. Ahí está, claro. Versículo 14. Y si el Mashiach no ha sido resucitado, entonces lo que hemos proclamado, ahí está, ¿qué hacían ellos? Proclamar. Ha sido en vano. También la confianza de ustedes ha sido en vano. Versículo 17, más abajito, dice: y si el Mashiach no ha sido resucitado, la confianza de ustedes no tiene sentido y permanecen en sus pecados. Bendito sea el abacados. La única manera de que nosotros fuésemos limpios, seamos limpios de todo pecado, es creer en aquel que murió y resucitó. Nosotros podemos leer todos los libros, lo podemos leer toda la Torá, todos los estudios, hacer muchos estudios, Haftará, Torá, todo eso. Pero si tú no crees que Yahshua murió y resucitó por ti, por más que tú leas la Torá, no te va a ser salvado. Tú no vas a ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucedió en Egipto? Primero hubo una liberación y un rescate, y luego es que reciben la Torá. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo ahora con nosotros? Conocemos a aquel que ha descendido para rescatarnos, y ahora entonces es que aprendemos a obedecer su Torá. Y entonces cuando leemos su Torá, por consecuencia es que obedecemos, no por causa. Porque aquel que me rescató y me salvó, yo decido obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? No es al revés. Primero ocurre un rescate y una gran liberación. A Él sea toda la gloria. El mundo entero solo puede salvarse confiando en Yahshua HaMashiach. El mundo entero. No solamente los israelitas. Amén. El mundo entero, hermano. No solamente los israelitas. Dice la palabra, no se llenen el pueblo de orgullo creyendo que tienen la Torá porque son mejor que otros pueblos. Eran los más insignificantes de entre todos los pueblos. Pero yo decidí amarlos y tomarlos para mí mismo, apartarlos para mí mismo, porque Él decidió hacer una liberación con Israel. El mundo entero solo puede salvarse confiando en Yahshua HaMashiach. Seamos israelitas o seamos gentiles. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Ben Adán, es decir, el Hijo de Hombre, no vino para ser siervo, sino para servir, para entregar su vida en rescate por el mundo. Aleluya. Porque el Ben Adán no vino para ser servido, sino para servir, para entregar su vida en rescate por el mundo. ¿El rescate por quién? Por el mundo. Tenemos ahorita Torá,
Amén. Tenemos sus mandamientos. Empezamos a celebrar sus fiestas. Eso no quiere decir que los que no celebran sus fiestas están perdidos, porque mañana mismo o al cabo de un minuto alguien dice, yo creo en ese Elohim, el que murió y resucitó por mí. Esa persona es salvada, hermano. Y por consecuencia comienza a obedecer los mandamientos que hoy nosotros estamos aprendiendo todavía a obedecer. Amén, aleluya. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 17. Estamos estudiando la parashá Shemot, que significa nombres. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 15, versículo 17 dice: para que el resto de la humanidad busque al Adón, es decir, al Señor, esto es, todos los gentiles que han sido llamados por mi nombre. Aleluya. Yo soy el que soy. Yo soy el que seré. Yo, Hei Bajei. Yahweh es mi nombre. Para que en mi nombre sepan que yo los liberto. Aleluya. En la época del Mesías, cuando estuvo en la tierra, es decir, cuando Él se hizo carne y habitó entre los hombres, ya allí el mundo entero tenía muchísimas religiones. Como ahorita, igual, hay muchas religiones en el mundo. Los romanos habían combinado sus dioses con los dioses griegos. Y adoraban a miles de deidades. Ninguno había vivido jamás. Todos inventados e imaginados por ellos. Creaban un dios para el mar, creaban un dios para el aire, crearon un dios para la tierra, todos imaginarios, nunca antes vistos. En ese momento, cuando caminó Yahshua entre los hombres, eso era lo que se movía, esa atmósfera de Babilonia, de tiempo de confusión. Sin embargo, Yahshua HaMashiach se hizo carne y habitó entre nosotros, fue visto. De hecho, hay libros de historia que hablan acerca de Yahshua como hombre. Creo que hay un libro que se llama Flavio Josefo. Habla acerca de que Yahshua sí existió. Si lo tomamos netamente como una parte histórica nada más. Aleluya. Pero sabemos que Yahshua sí vino, murió y resucitó. Amén. Se hizo carne, habitó entre nosotros, fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Eso está registrado. Y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ahí está. El Elohim invisible se hizo visible. En la época entonces de los Shaliá, de los apóstoles, ya después que iniciaron las asambleas mesiánicas, que comienzan a constituirse los que son enviados a Macedonia, a Malta, a otras partes, a otros lugares del mundo, allá en Asia, en los países árabes. Ese era el tiempo de los apóstoles, el tiempo de los Shaliá. No solamente de Shaul, de Pablo, sino de Juan, de Santiago, de Bernabé, de Pedro, de todos ellos. Ellos entendían que tenían una comisión por cumplir. Y ellos iniciaron esa comisión. Y en ese tiempo de Pablo se corrió el gran peligro de que los judíos convertidos hicieran de la doctrina de salvación una simple extensión del judaísmo. Y empezó la confusión. Empezó nuevamente la discordia. Para entrar a las sinagogas tienes que estar circuncidados. Circuncisión no es doctrina de salvación. Salvación es aquel que cree en Yahshua y que resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No, que la única manera en que tú puedas ser salvado es que tú tengas que recibir la Torá. Y decían los Shaliá, los discípulos, no, es que crean en el Salvador. Una vez que ellos crean y confíen en el Salvador, por consecuencia aprenderán los demás. No hagan eso, hermanos. No limiten el poder de Elohim. ¿Cuántos dicen aleluya? Y en este tiempo está sucediendo lo mismo.
Estamos conociendo las raíces hebreas y otra vez queremos como que, bueno, vamos a aliarnos más con el judaísmo, con esas religiones. No, la doctrina principal, el fundamento de las Quejilot, de las asambleas mesiánicas, es Yahshua HaMashiach. Es el fundamento. No es ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni el cristianismo. Ninguna de esas religiones, ni siquiera el cristianismo existía en esa época. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Pero el hombre quiere amoldar el eterno a como cree y como él considera que deben de ser. Pero nosotros tenemos un Adón, es el Señor. Y se dice lo que diga el Señor, el Adón. Él es el Rey. Y es lo que tenemos que aprender todos los días de nuestras vidas, que Él es el Rey. Vas a tomar algo que no es tuyo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el Rey te dice que el que agarra lo que no es suyo es robar. No robes, no robo. Porque el Rey te libertó, perdonó tus pecados. Por consecuencia, no sigas robando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea su nombre. Hubo, por decirlo así, una asamblea entre todos los Shaliá para definir qué vamos a hacer en medio de esta situación. Que hay asambleas donde le están diciendo a los hermanos que no pueden recibir a los gentiles porque los gentiles no son el pueblo escogido de Israel y por lo tanto ellos no pueden entrar a la sinagoga. Hay gentiles que de pronto no están ni casados, hay quienes no tienen la Brit Milá. ¿Cómo es que ellos van a recibir la Torá? Ellos tienen que primero cumplir la ley para ser salvados. No, la doctrina es primero recibir a Yahshua HaMashiach, creer que resucitó entre los muertos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, ahí ellos conversaron y recibieron palabra y enseñanza del Ruach HaKodesh. No los dejaré solos, les enviaré el Ruach HaKodesh. Él los guiará a toda verdad. Amén. Dos apóstoles, por decirlo así, ninguno tenía mayor jerarquía que otros. Todos eran iguales delante del Eterno. Todos tenían el mismo propósito. Vayan y hagan discípulos. Hechos capítulo 15, versículo 12. Dice lo siguiente. Cuando lo tengan me dicen amén allí. Por lo cual, toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Bernabé y a Shaul contar las señales. ¿Qué cosa? Señales y milagros que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Las señales te seguirán. Y estas señales te seguirán a los que son mis discípulos. Aleluya. Orarán por el enfermo y serán sanados. Amén. Y aquel que esté muerto también se levantará. Y eso significa algo muy espiritual. La casa de Israel. ¿Ah? Despierta tú que duermes, casa de Israel, despierta. Y vi un valle de huesos secos. Y cuando vi que les salió tendones, vi a toda la casa de Israel viva. Amén. Un acto profético. Por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta. Hechos capítulo 15, versículo 12. Y escuchaban a Bernabé y a Shaul contar los milagros que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Jacob rompió el silencio, es decir, uno de los Shaliá, llamado Jacob, se levantó, rompió el silencio para responder y dijo: hermanos, oigan lo que tengo que decir. Lleno del Ruach HaKodesh, él caminó con el Mashiach, vio al Mashiach morir y vio al Mashiach resucitar. Shimeón, es decir, Kefa, le ha contado en detalle lo que Yahweh hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los gentiles para llevar su nombre. Versículo 15, Hechos capítulo 15, versículo 15. Y las palabras de los profetas que están en armonía con esto, pues está escrito. Aleluya. Después de esto regresaré y reconstruiré la suca caída de David, el tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Adón, al Señor, esto es, todos los gentiles que han sido llamados por mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Yahweh Sebaot. Dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas, todo ha sido conocido por
siglos. Versículo 19. Por lo tanto, ahí está. Mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que se están viniendo a Yahweh. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. Aleluya. Ahí está. Ahí está. Ellos no llegaban y le decían, vengo a darte un mensaje. ¿Sabías que Abraham, Yihá, Jacob, y sabías que no es Éxodo, sino que significa Shemó? ¿Ah? Y sabías que tenés que hablar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Así es que tú tienes que hablar melech haolam. Ahí tienes que aprender a hablar hebreo. Nada de eso. ¿Cuántos dicen aleluya? Ellos llegaban y le decían, ¿sabes qué? Yahshua Mashiach murió y resucitó por ti, porque Él vino a liberarte para que seas libre del pecado y tengas vida eterna juntamente con Él. Y había un fuego que se encendía en los que estaban muertos y despertaban para salvación. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Aleluya. Nuevamente, el aprender a hablar hebreo es consecuencia de que has sido salvado primeramente. Después viene lo demás. Amén. Aleluya. El Eterno nos ama con amor eterno. No por una circunstancia que tú presentes hoy en día. Bueno, el Eterno me ama hoy porque hoy el día ha sido increíble. Y si mañana las cosas no son como tú quieres, el Eterno no me ama. No, el Eterno te ama eternamente y para siempre. Para seguir en el contexto, entendemos que en la época de Yahshua, cuando caminó entre los hombres y se hizo carne, los romanos tenían sus dioses. Había confusión, religiones por todos lados. Y en la época de los Shalías de los apóstoles, entonces también ocurrió lo mismo. Y el único mensaje era dos cosas. Yahshua Mashiach murió y resucitó. Y segundo, que el que confía en Yahshua será salvo. Solo confiar en Yahshua HaMashiach seremos salvados, hermanos. Solamente confiar en Él. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Entonces ocurre lo siguiente. Cuando no conocíamos de la Torá, leíamos todas las cartas. Luego, cuando conocimos la Torá, ya no queremos leer todas las cartas, porque las cartas incluso ya están raras. Entonces es la Torá la verdad. Esto es la verdad. Esto es la verdad. No. La Taná se escribió desde allá, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Completa, hermano. Entonces la enemistad por aquí por un lado. No. La ley nada que ver con la ley. Y los que están con la ley. No. Estos son gentiles, nada que ver con ellos. Nosotros somos el pueblo escogido. Se acaba la enemistad con Yahshua HaMashiach. Porque ha sido comprobado de que aún el pueblo teniendo Torá no obedecieron los mandamientos. Y tuvo que venir un nuevo plan de redención por medio de Él mismo, Yahweh Sebaot. Yo mismo me manifestaré. Yo mismo lo salvaré. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues han sido salvados por compasión, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Yahweh. Aleluya. Si nosotros estudiamos muchísimo de la Torá, igual no somos justificados por eso. Él nos justifica. Versículo 9. No fueron salvados por sus propias obras. Por tanto, nadie debe de jactarse. Aleluya. Aquí el Eterno, aquí es donde Él utiliza su espada doble filo y corta todo orgullo. Y dice Yahshua, ustedes son las ramas y yo soy el pámpano. Separados de mí no pueden hacer nada. Pero ya por mi palabra, ustedes están siendo podados. No se nos quita el orgullo, se nos quita la envidia, se nos quita el ego, se nos quita la jactancia, se nos quita que porque yo leo, porque yo oro 3 veces al día consecutivo, digo el Shema todos los días.
Esos son consecuencias del quien te salvó. Pero por tus propias obras no pudiste ser salvo. Versículo 10. Somos hechuras de Yahweh, creados en unión con el Mashiach Yahshua, para una vida de buenas obras, de antemano preparada por Yahweh, para que así hiciéramos. Aleluya. Moshe fue enviado por Yahweh a Israel para anunciarles un rescate, una liberación. El Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob me ha dicho que Él ha preparado un rescate, una liberación, y voy a hablar con Faraón para que nos deje ir. Y si Faraón no nos deja ir con mano poderosa, Yahweh nos libertará. Aleluya. Algunos no creyeron, la mayoría. Hubo otros que, bueno, vamos a ver qué pasa. Dice él eso. Y fue entonces Moshe delante de Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo, así dice Yahweh, para que me exalte allá en el desierto. Y vinieron consecuencias por no querer obedecer al Elohim Todopoderoso. Y hubo una gran liberación. Y el pueblo salió así, rápido. Hubo en un abrirse de ojos, listo, salgan de aquí. Ya sin darse cuenta, ya están en marcha. Ya estamos en marcha. Y con oro, y con ganado, y con nuestros hijos, y con nuestras hijas, las esposas, todo. Era como un sueño. No lo podían creer. Pero sucedió lo que entonces había dicho el profeta Moshe. Aleluya, porque Moshe fue un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Y sucedió, eso está ocurriendo. ¡Wow! Iban camino, iban entusiasmados y se encuentran con el mar. Y ahora, y les dice nuevamente el Eterno, permanezcan, ¿qué? Confiando. Aleluya. Permanezca confiando. Y el mismo que nos rescató allá en Egipto es el mismo que nos va a rescatar en la gran tribulación. En un abrir y cerrar de ojos seremos rescatados. Amén. Aleluya. Una gran liberación, un gran rescate. ¿Qué fue lo que le dijo José a sus hermanos? No estén molestos ni estén tristes. Que el Eterno permitió todo esto, que yo viniese acá a Egipto, para que ocurriese una gran liberación, para que se salvase el remanente de Israel. Aleluya. Vamos a Juan. Vean que todo tiene con relación. Todo tiene relación porque es el mismo Elohim de yo y Dios siempre. No es que vino otro Dios. No vino otro Dios. Es el mismo. Solo hay un Salvador para la humanidad. Y yo y el Abba somos uno. Éxodo. Ahí mismo en Éxodo. Capítulo 3. Versículo 14. Dice. Éxodo, Shemot, capítulo 3, versículo 14. Elohim dijo a Moshe: El Ye Asher Heye, yo soy, seré, el que soy, seré. Y añadió: aquí está lo que decir a los hijos de Israel. El Ye, yo soy, o yo seré, me ha enviado a ustedes. Aleluya. Por eso Yahshua decía: aquí hay uno mayor que Moshe. Amén. Aquí hay uno mayor que Moshe. Porque Moshe fue enviado por él. Juan, capítulo 11, versículo 25. Yahshua les dijo: yo soy la resurrección. Yo soy. Ahí está. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que ponga su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Dale un aplauso al Eterno. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Versículo 26. Y todos los que vivan confiando en mí, nunca morirán. ¿Puedes creer esto? Amén. Y Moshe, ustedes pueden creer que me envió, y algunos escépticos. Y hubo una gran liberación.
Para concluir, hermanos, entendemos en esta paracha lo siguiente. Israel primero experimentó el cumplimiento de la promesa que Yahweh le dijo a Abraham, a Yihá y a Jacob. A ti, yo de ti haré una gran descendencia. Y el pueblo irá a Egipto y estará por un largo periodo de tiempo allí, pero luego yo los sacaré con mano poderosa y los traeré a esta tierra que juré a ti, Abraham, para que sean mi pueblo apartado para mí, porque yo, Yahweh, os santifico, los aparto. Cuando experimenta entonces Israel esa liberación, van de camino allá al desierto, y es cuando ellos reciben los mandamientos, reciben la Torá, para que ahora aprendiesen a obedecer a aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y entonces Israel, por consecuencia de haber sido libertados y salvados, es que comienzan a aprender a caminar en obediencia. No por causa, sino por obediencia. En este tiempo, la casa de Israel esparcida entre las naciones está recibiendo el mensaje de salvación igual por medio de aquel que sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. Y Yahshua está diciendo, porque aquel que es pecador, esclavo del pecado es, aún siendo israelita. Pero si el Hijo los liberta, serán realmente libres. Hermano, parte de lo que hemos estado estudiando nos lleva también a discernir y pensar acá, porque el Eterno no nos manda a estudiar las parashá simplemente como un hecho histórico, sino porque tú vivas la palabra. La palabra está viva. Que tú vivas la palabra. Hay algo en ti que no está bien, te pones a cuentas con el Eterno, porque has entendido quién te salvó, quién te libertó y quién te va a llevar a la tierra por heredad. La palabra profética que se va a cumplir en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. Aleluya. Cuando llevemos el mensaje, entendamos que nosotros estamos alejados a los pactos por mucho tiempo. No conocíamos muchas cosas de Israel. El hecho de que antes muchos de nosotros conocimos el mensaje de salvación en el cristianismo no quiere decir que el mensaje fue malo. El mensaje fue bueno. Solamente Yahshua HaMashiach te salva. Pero el mismo que te salvó te está llevando a que lo adores en el Rúa y en verdad. Y te entrega los mandamientos y te dice, la Torá, aquí está mi Torá. Por no obedecer la Torá, es que te habías alejado de los mandamientos, te habías alejado de los pactos. Por desobediencia de que tus antepasados no obedecieron la Torá, yo les esparcí entre las naciones y los entregué a los dioses ajenos. Y se cumple la profecía en Osea. Y en el desierto te llevaré, y tú me dirás, nosotros somos tu pueblo, y tú eres nuestro Elohim. Hoshana, sálvanos. ¿Cuántos dicen aleluya? En el libro de Efesios, ahí mismo, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 11. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, gentiles de nacimiento. Aleluya. Porque a veces, ahora teniendo Torah, pretendemos ser más judíos que los mismos judíos. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquello que una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros. No conocíamos nada de Israel. No sabíamos ni siquiera el Shema. A los pactos, ahí está, los pactos. El pacto que hizo el Eterno con Noah, el pacto que hizo el Eterno con Abraham, el pacto que hizo el Eterno con Yihá y con Jacob, el pacto de la Torá. Estábamos alejados de todo eso. Para nosotros eso como que no hay ley. Un pueblo sin ley, en anarquía. Igual somos salvados viviendo en anarquía. No. Pactos que personifican la promesa de Yahweh.
estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Y adorábamos a cualquier deidad que se presentase. Gloria al Eterno, que hay algunos que nacieron incluso en el cristianismo, que por lo menos allí no adoraban otra cosa, ¿no? Gloria al Eterno. Pero igual, decíamos el nombre que no era. Llamábamos a Joseph un nombre egipcio, porque no reconocíamos quién era el que nos salvó. Yahshua HaMashiach, la salvación viene de los judíos. Decidió nacer allí en la casa de Yahudá. Él nació en la tribu de Yahudá. No nació en Roma, nació en Israel. Y pensábamos que Yahshua HaMashiach era el romano. No sabíamos nada de eso. Nos damos cuenta una vez más que el Eterno decidió amarnos y salvarnos, aún con nuestra ignorancia. Hermanos, todavía hay mucha ignorancia, todavía hay muchas cosas que aprender. Todavía hay velos que se presentan aquí que todavía no nos permiten ver ciertas cosas. Y el Eterno quita velos y crecemos espiritualmente. Y tenemos más compasión de aquel que tiene un velo todavía. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Ahí está, versículo 13. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías, del Mashiach. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Aleluya. ¿Qué dijo Yahshua? Yo lo que les dejo es mi Shalom. ¿Cómo un hombre le va a decir eso a alguien? Hermana, yo vengo a entregarle mi Shalom. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ah? Tú te encuentras a alguien, oye, un compañero, hermano, ¿cómo te ha ido? Hermano, para que usted sea feliz, tiene que recibir mi Shalom. Pero Yahshua dijo, yo les entrego mi Shalom. Aleluya. Porque no es un simple hombre, hermano. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado el mandamiento que nos dividía. Ahí está, la ley del pecado que nos dividía. Versículo 15, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, con sus mandamientos manifestadas en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo a los dos, un hombre renovado, y entonces hacer Shalom. Versículo 16. Para así reconciliar para Yahweh a ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. Versículo 17. También cuando vino, Él anunció como buenas noticias, Shalom a ti que estás lejos y Shalom a aquellos que están cerca. Aleluya. Guardar los mandamientos, hermanos, son las consecuencias, resultado, no la causa, el origen. ¿Cuántos dicen amén? Llevemos el mensaje, guarda la Torá para que seas salvo. No, llevemos el mensaje de aquel que los liberta. Yahshua HaMashiach murió y resucitó. Y si permaneces confiando en Él, entonces serás salvado. Y una vez que hay una gran liberación, la gente empieza a tener la mente del Mashiach. Y el Mashiach te lleva a la Torá desde el principio, desde Berech. Y escrito está en el libro de Juan, en el principio era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? En Egipto primero hubo una gran liberación, un rescate. Eso fue lo primero que ocurrió en Israel. Una gran liberación, un rescate. Y después entonces es que ellos reciben la Torá. Y Yahshua HaMashiach dice en su palabra que aquellos que son míos yo pondré un corazón de piedra, un corazón de carne. Y escribiré estos mandamientos en sus corazones para que ya no pequen más contra mí. ¿Por qué? Porque allá en el monte Sinaí se hizo un pacto, pero ninguno de nosotros cumplimos ese pacto. Y gracias también a eso, el Eterno ha permitido abrir sus brazos para también salvar al pueblo gentil que no tenía Torá. Y aquí estamos. Ciertamente a lo mejor sí, puede que tengamos ADN de israelita, puede que no, pero Yahshua HaMashiach
nos ha unido en un solo pueblo para acabar esa enemistad. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach le damos muchas gracias. Amén. Denle un aplauso al Eterno y póngase de pie. Una vez salvado, hermano, es que aprendemos a obedecer la Torá. Una vez que somos libertados de maldiciones nacionales, es que aprendemos a obedecer sus mandamientos. Entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entendemos que hubo un plan de redención. El Eterno ha tenido un plan siempre porque su propósito o el anhelo de su corazón es habitar en medio de su pueblo. Pero el pueblo estaba, ¿qué? Paganizado, el pueblo había cometido pecado. Y Él entonces hace un acto de redención para que así ahora haya acceso por medio de su sangre. La deuda era con el Padre. Y el mismo Padre vino a atender el asunto para que fuésemos salvados. El atributo número uno del Eterno es el amor. Ese es su atributo número uno, el amor. Aleluya, el amor. Y Él es un Elohim también justo. Él es rey, Él es Elohim. ¿Él es qué? Él es quien hace justicia. Todos nosotros iremos a comparecer ante el tribunal de Yahshua. Todos nosotros. Los salvados, todos los salvados. Porque Elohim también es juez. Amén. Y por eso es que Él nos está llevando cada día, en cada Shabbat. De hecho, celebramos Shabbat por consecuencia de que fuimos salvados por medio de la sangre del Cordero. Porque antes no celebrábamos Shabbat. Pero el Shabbat no te salva. Shabbat son los mandamientos de aquel que te salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso estamos aquí levantando un altar en Shabbat para que Él reciba la gloria, porque aquel que nos amó debe recibir toda la gloria y el esplendor. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a leer en la Parashá, en el libro de Shemot, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Shemot 3, 7 y 8. Dice así: Yahweh dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Misraim, y he oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. Yo he descendido para rescatarlos de los Misraimín y sacarlos de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, el lugar de los Kenaní. Aleluya. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Eterno, nos damos cuenta que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Después vino la caída del hombre en el huerto del Edén, ¿verdad que sí? Y muchas cosas cambiaron en nuestros cuerpos físicos, en nuestra, más que todo en nuestros cuerpos físicos y también en la parte espiritual, por supuesto. Pero lo que el Eterno hizo, ya lo hizo. Ya Él lo hizo. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando en el ser humano hay un anhelo y un deseo por el espacio, hay un deseo por la grandeza, hay un deseo por la abundancia, hay un deseo por la prosperidad, hay un deseo por la multiplicación. Eso no es un deseo humano, ni que proviene de la naturaleza humana. Proviene de la naturaleza de Elohim, porque eres su imagen y su semejanza. Elohim es grande. Elohim es abundante. Elohim es espacioso. Elohim es próspero. Elohim es fructífero. Elohim es multiplicador. Elohim es de los que les gusta lo mejor, lo más fino, lo más limpio,
lo más bonito, lo más elegante. Elohim es elegante. Elohim es detallista. Entonces, cuando nosotros hablamos de los deseos del ser humano por vivir en una casa grande, o por tener algo bonito, o por tener un trabajo próspero, o por tener abundancia en su casa, no estamos hablando de deseos humanos, estamos hablando de la naturaleza del Eterno. Así es Elohim. Y nosotros fuimos creados por Él. Y eso está depositado en nosotros. Y cuando leemos acá la palabra, cuando Él dice, yo veo cómo mi pueblo está siendo oprimido en Misraim, y oigo su clamor, y conozco el dolor de ellos. Porque eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos en contra de la naturaleza de Elohim. Sentimos dolor, sentimos aflicción, sentimos preocupación, sentimos angustia, porque no estamos viviendo una vida conforme a su modelo, conforme a su naturaleza. Aleluya. Y esto pasaba con el pueblo de Israel en aquel entonces y también pasa ahora con cada uno de nosotros. Y cuando seguimos leyendo la palabra, vemos como el Eterno siempre busca llevar a su pueblo a un lugar físico, pero también a un lugar espiritual, donde su pueblo se sienta bien, donde su pueblo tenga shalom, porque la shalom viene de Él, donde su pueblo se sienta espacioso para crecer, para echar raíces, para que crezcan las ramas y que esas ramas den fruto en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces el Eterno no se agrada de que su pueblo esté en una tierra oprimido y sintiéndose oprimido, sin poder crecer y fructificar. Él quiere que tú crezcas y fructifiques, des mucho fruto y te sientas libre, porque la amplitud y el espacio viene de Él. Y eso aplica a todo, a lo espiritual, a nuestra alma, a lo económico, a lo físico, a todo. Entonces, el Eterno nos quiere llevar a espacios abiertos, a espacios grandes, a espacios para que tú crezcas, tú avances, tú prosperes, tú te multipliques y que fluya de allí leche y miel, la dulzura de su miel. Aleluya. Y eso es lo que a mí me enseña su palabra. Entonces vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta tefilá porque Él dice acá, yo he escuchado su clamor. Elohim escucha el clamor. Y orar no es lo mismo que clamar. Clamar implica otras cosas. Entonces Él dice, yo escucho su clamor y yo veo su dolor. Entonces vamos a orar en esta hora al Elohim que escucha los clamores y que escucha las oraciones de su pueblo en donde quiera que ellos estén. Abba, alzamos a ti nuestras manos, creyendo que tú desde los Shamaín, desde los cielos, oyes nuestra voz, creyendo de que tú no has volteado tu rostro a tu pueblo, sino que tú sigues con tu mirada hacia tu pueblo. Tú dices en el libro de Shemot, capítulo 3, que tú quieres que tu pueblo habite en una tierra espaciosa, en una tierra donde fluya la leche y la miel. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú hagas realidad esa palabra en la vida de cada uno de los que estamos acá y que todos los que se sienten oprimidos, tú los lleves a un lugar espacioso, que tú los lleves a lugares de amplios pastos, de pastos verdes. Tú eres el buen pastor que nos llevas a lugares de reposo, a lugares de remanso, a lugares de quietud, junto a aguas limpias y cristalinas. Yo te pido, Padre, que cada uno de tus hijos que está hoy acá en este lugar, que tú los conoces, Padre, tú los puedas llevar a la tierra que tienes destinada para cada uno de ellos. Una tierra donde ellos tendrán tu shalom, física o espiritualmente, una tierra, Padre, un lugar donde tú los vas a prosperar.
Los va a prosperar en lo espiritual, pero también los puedes prosperar de una manera económica, los puedes prosperar de una manera personal, los puedes prosperar de una manera ministerial. En todas las áreas de su vida, tú los puedes hacer crecer, multiplicar y fructificar. Nosotros creemos en el Elohim que se le apareció a Moshe en el desierto en una zarza. Tú, Yeshua HaMashiach, te apareciste en el desierto en fuego, flameante en una zarza, Moshe. Y no te consumes porque tu fuego es eterno. Y nosotros creemos que esa misma zarza, ese mismo Malach de Adonai, está hoy acá con nosotros en este lugar. Está acá con nosotros en este altar. Nos puede liberar de Faraón. Nos puede liberar de cualquier rey que nos quiera oprimir y que quiera traer a nuestras vidas, evitar nuestra fructificación. El mismo Malach que estuvo allá con Moshe está hoy con nosotros y va delante de nosotros, abriendo caminos donde no los hay, allanando las sendas, haciendo ríos en los sequedales, haciendo ríos en la soledad. Tú eres Adonai de los ejércitos, eres nuestro Abba y tienes para nosotros lugares espaciosos en donde fluyen la leche y la miel de los mejores dátiles de la tierra. Porque tú eres grande y pusiste tu grandeza en nosotros. Porque tú eres próspero y pusiste tu prosperidad en nosotros. Porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú. A ti sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya.